Hola, buenas noches. Pues yo soy Fátima, la chica que les escribió hace algunos días para proponerles este encuentro en donde mi maestro, el doctor Carlos Esteve, nos va a apoyar con algunas dudas. Entonces, ahorita pues les voy a empezar a contar un poquito de dónde nace esta intención de poder encontrarme con ustedes, encontrarnos aquí y también algunas personas me mandaron algunas preguntas, entonces voy a intentar también aclarando sus dudas en medida de lo posible y pues nada más les quiero presentar al doctor Carlos Esteve, a él lo conozco desde hace un par de años, me parece, y pues mi intención de que lo conozcan también es como pues creo que desde su experiencia nos puede ayudar bastante, nos puede explicar bastantes dudas que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp que iba leyendo y entonces también en el grupo de Facebook. Así que espero que vayamos quedando claros y si llegan a tener más dudas, mándenlas al grupo de WhatsApp que tenemos por si se me llega a ir alguna. Intenté anotar, bueno, no, anoté todas las que enviaron, ¿va? Entonces, pues les presento al doctor Carlos. No sé, Carlos, si quieres decir algo antes de comenzar. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por el interés en este encuentro, en este diálogo y pues me presento muy brevemente. Yo soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicoterapia Gestalt, tengo otra maestría en tanatología y tengo un doctorado en filosofía Gestalt junto con un postdoctorado en pensamiento complejo. Me dedico a la docencia desde hace 22 años y pues radico aquí en la Ciudad de México, donde pues principalmente tengo un centro de psicoterapia, donde nos dedicamos a formar a terapeutas desde una mirada pues fenomenológica, existencial y de campo, principalmente, aunque pues también abordamos pues muchas temáticas desde el aspecto sistémico. Entonces, pues en este momento que pues vamos a hacer esta exposición, pues vamos a manejar este modo foco, donde pues realmente nada más nos van a ver a nosotros y posteriormente en la interacción, con mucho gusto pues podemos tener otro tipo de dinámica. Entonces, pues la invitación es hacer esto pues un poco interactivo. Entonces, al principio pues voy a interactuar principalmente con Fátima y posteriormente pues abriremos los micrófonos para todos ustedes si es que pues pudiera haber alguna intervención y hay tiempo para poder hacerlo. Así que pues adelante. Bueno, pues soy Fátima, eh, soy licenciada en psicología y hace algún tiempo que inicié mi camino laboral. Entonces, para mí, al inicio surgieron muchas dudas, muchos miedos, no sabía si aventarme o no. Había maestros pues, que me animaban a hacerlo. Entonces, pues llegó un momento en el que me atreví y afortunadamente en agosto cumplimos 7 años. Empezó como un buffet, o esa era la idea, que tuviéramos diferentes áreas. Sin embargo, bueno, al paso de estos 6 años, casi 7, pues hemos hecho algunos cambios. Entonces, a través de esta experiencia, me he ido dando cuenta de algunos errores, de algunas situaciones que antes no veía y que mi interés realmente era pues hacer mi trabajo profesional pues desde una forma ética, pero creo que a veces pues mis ganas de querer hacer más, mis ganas de querer tener más pacientes me llevaron a cometer algunos errores que hoy entiendo que también era como falta de preparación y que en esta motivación que algunos maestros me daban, pues a veces dejaba de ver ciertas cosas. Entonces, hace algunos días, que fue cuando me animo a escribirles en el grupo, también fue con la intención de compartirles un poco de lo que, pues de la información que a mí me llegó. Una es que hablaba y les compartía un poquito ahí en el grupo, hablaba con mi contador y entonces él me aclaraba actualizaciones que hay, que me tenía que dar de alta, bueno, nos teníamos que dar de alta desde hace tiempo en Hacienda, y entonces pensaba en cuánto tiempo había estado pues trabajando de esta forma, me hablaba cómo es que la inteligencia artificial ahora ha estado pues
ayudando a captar a profesionistas como nosotros que nos dedicamos a, pues desde el área privada y entonces que tuviera, bueno, eso él me decía, que tuviéramos como cuidado en qué es lo que estábamos ofreciendo, también sobre Cofepris, que ahí vienen algunas preguntas que también ya las haré en unos minutos. Y entonces, pues eso me hizo cuestionarme también el hecho de, pues, qué he estado haciendo yo en estos años, ¿no? Y bueno, eso por la parte, eh, pues no sé si decirlo legal. Y entonces también al conocer al doctor Carlos, pues me daba cuenta de otras cosas que también he hecho y que veía en el grupo, por ejemplo, en el grupo de Facebook, donde nos conocimos ahí varios, el hecho de que nos preguntábamos qué podíamos hacer como psicólogos, ¿no? Porque se tiene ahí la idea de que tenemos que tener una maestría, de que no podemos ofrecer nuestros servicios y entonces creo que a veces el no saber realmente cuál es nuestra labor como psicólogos, pues es lo que termina dándonos miedo, pues de cometer algunos errores o de hacer usurpación de la profesión. Entonces, por eso es que pues se me ocurrió que podríamos acercarnos al doctor Carlos, que pues él ya tiene bastante experiencia en esto y que también nos puede ir apoyando en ello y entonces pues bueno, aceptó y esta fue la razón por la cual quise que pudiéramos compartir este espacio. Entonces, una de las dudas, Carlos, que tenían, pues que creo que es como la más repetida es, ¿cuáles son las funciones que como licenciados en psicología tenemos? ¿Cuáles como las posibilidades laborales que como licenciados en psicología tenemos? Va, pues, a ver. He tenido la posibilidad y la fortuna de estar colaborando para pues diferentes instituciones educativas, tanto a nivel nacional como internacional, y sí es importante que nosotros pues partamos precisamente de la parte ética. Entonces voy a dirigirme desde este deber ser de como psicólogos y desde ahí posteriormente pues hablaré de algunas circunstancias que se pudieran ir manejando al respecto. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que nosotros como psicólogos pues podemos hacer lo que nos enseñaron técnicamente en nuestra licenciatura. Lamentablemente aquí es en donde empiezan muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque les comparto brevemente. Hace tiempo estaba haciendo o estaba revisando unas investigaciones que se hicieron por parte de la UNAM y pues mencionan datos bastante interesantes que pues también es importante que nosotros tomemos en consideración, como cuál. Plantean que, por ejemplo, pues solamente un 20% de los docentes que a veces trabajan en instituciones educativas privadas han practicado la psicología. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque, pues, entonces el otro 80% de los profesores que a veces nosotros llegamos a tener en nuestras licenciaturas nunca han ejercido esta carrera. Y, pues, esto significa que probablemente sean terapeutas o se han dedicado a este contexto pues más de la terapia, pero pues no han ejercido como tal la psicología. Entonces, ¿qué es la psicología? Pues partimos precisamente de cero. Si nosotros nos vamos pues a la cuestión etimológica, pues es el estudio del alma, sin embargo, pues este significado pues queda de manera pues completamente superficial y no es, se queda como un título al cual se le tiene pues cierto afecto, pero pues no es que realmente nosotros vayamos a estudiar el alma, ya que pues esto no tiene ningún tipo de validación científica, no tiene ninguna de las características de un método científico, no es observable, medible, cuantificable, visible, tangible, comprobable ni replicable. Por consiguiente, pues nosotros no podemos entrar desde ese plano para poder pues hacer este plano, todo este trabajo científico. Por consiguiente, pues dentro de la psicología se ha hablado pues mucho como el concepto de la mente. Sin embargo, hablar de la mente pues queda igual de manera muy superficial este concepto porque pues hablar de la mente es igual de metafísico como el alma. Por eso es que en nuestros planes de estudio o dentro de nuestras carreras a nosotros nos enseñan lo que se les denomina los procesos mentales.
Y nosotros pues vamos aprendiendo procesos mentales básicos, procesos mentales superiores, o en algunas instituciones pues los dividen por materias, ¿no? Senso-percepción, atención y emoción, aprendizaje y memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra chamba? Pues lo que nos deberían de enseñar dignamente por plan de estudio en las licenciaturas. ¿Y qué es lo que nos deberían de enseñar? Pues principalmente entrevista, aplicación de pruebas psicométricas, integración del diagnóstico clínico, diagnóstico, pronóstico, propuesta de tratamiento y canalización. Entonces, esto es algo bien importante porque ese es ser psicólogo. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos comprendiendo cómo esta labor la podemos desempeñar en donde exista cualquier ser humano en este plano terrenal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podemos aplicar esto en un ámbito clínico, podemos aplicar esto en un ámbito educativo, podemos aplicar esto en un plano social o laboral organizacional. Quizá en el plano social organizacional pues viene algunas diferencias donde pues simplemente la diferencia principal es que nosotros vamos a hacer la entrevista, la aplicación de pruebas, la integración del diagnóstico, checar los perfiles de puesto para ver entonces si el perfil del sujeto es compatible con lo que nosotros estamos buscando y entonces se realizará la contratación o pues se le dará las gracias al participante. Entonces es algo bien importante que nosotros tenemos que tener presente porque mucho también de nuestra labor como psicólogos puede reducirse al aspecto de la psicoeducación. La psicoeducación es algo muy importante y que realmente es algo que nosotros tendríamos que también estar promoviendo, como por ejemplo que enseñarles a los pacientes a qué tipo de especialidades psicológicas se pueden ir orientando. ¿Por qué? Porque sigue habiendo esta idea falsa. Digo, cada vez el tabú se ha quitado al respecto de que las personas, pues, si van a psicología o van a terapias porque están locas. Este tabú, pues, cada vez socialmente se ha transformado, pero más allá de transformarse, pues sigue habiendo personas que consideran que pues para ir a terapia pues van con un psicólogo y ahí viene una chamba importante de educar a las personas que no es ir a un psicólogo, es ir con un terapeuta. Pero como le dice un colega muy cercano a mí que me dice que hace un comentario, lo dice de forma de broma, espero a ver si puedo transmitir el mensaje donde dice, es que los psicólogos cometen un gran pecado. ¿Cuál es el pecado que llegan a cometer los psicólogos? Se casan con las corrientes. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere este personaje? Pues que realmente llegamos a cometer a veces el error de nosotros durante la licenciatura, llegar a identificarlos principalmente con una corriente psicológica. Y el problema radica en eso, porque no es que esté mal el que nos lleguemos a identificar y que tengamos cierto gusto, preferencia hacia alguna de estas propuestas terapéuticas. El problema es que de repente nosotros más adelante queremos llegar a trabajar o a canalizar a todos los pacientes que llegamos a conocer a esta corriente que nosotros llegamos a considerar que es pues la mejor, la correcta, la más adecuada, la única. Y esa es la parte bien importante que nosotros debemos de ir comprendiendo. Es como si yo siempre pongo la analogía en función de como si el psicólogo fuera un médico general. Y posteriormente la pregunta es si ustedes irían, por ejemplo, a que un médico general los interviniera quirúrgicamente. A lo mejor muchos de ustedes podrían decir, es que no hay comparación alguna. Y en la parte ética, sí, sí hay mucha comparación en ese sentido. Sé que a lo mejor, pues a nivel biológico, pues pudiéramos estar más en riesgos ante una intervención con un médico general, pero a veces poner nuestra salud mental en alguien que no tiene las herramientas necesarias también podría tener una derivación bastante negativa. Entonces, aunque yo fuera, por ejemplo, cardiólogo, pues o me identificara más con la cardiología, pues no porque un paciente venga por problemas gástricos voy a canalizarlo a cardiología. Es en donde tenemos que ir comprendiendo que no existe la psicología, sino que existen las psicologías. Y en la actualidad podemos llegar a hablar de cerca de 800 corrientes psicológicas científicas, por no hablar y meternos en las que no se consideran ciencia. Entonces, sí es importante comprender que en este paradigma en el cual yo les estoy mencionando, existen tantas psicologías. ¿Por qué? Porque ninguna es la panacea, ninguna. Todas las psicologías precisamente van a trabajar algo en específico o en concreto al respecto de la persona. No quiero verme reduccionista, pero por cuestiones de tiempo, pues tengo que hacerlo solamente para transmitir un mensaje
Y es ir comprendiendo cómo, por ejemplo, pues el psicoanálisis, cuál es su materia prima. Su materia prima es el inconsciente, por consiguiente, ¿cuál es su objetivo? Pues tratar de hacer consciente lo inconsciente, no tal pie de página y aquí vale la pena ir haciendo ciertas comentarios que pues son prudentes hacerlos porque Freud, por poner un ejemplo, en ningún momento de la vida, y no solo Freud, sino ningún autor dentro de una corriente psicoanalítica, plantea que la persona, siendo consciente de lo inconsciente, pueda cambiar. Entonces ahí es en donde vienen las broncas porque muchos van a decir, es que entonces qué chiste es ir a psicoanálisis. Es que el objetivo del psicoanálisis es que la persona pueda conocerse, saber por qué es como es, que pueda realmente saber por qué lleva a cabo determinados patrones conductuales y pueda de alguna manera conocer pues esta situación de cómo se va presentando su estructura a nivel, no sé, psicótico, perverso o neurótico. Por consiguiente, sí es importante que nosotros vayamos comprendiendo pues estos alcances y limitaciones. Por otro lado, por ejemplo, pues el conductismo, ¿cuál es su materia prima? Pues la conducta. Si nosotros lo que buscamos es una modificación de la conducta, no vamos a ir con un psicoanalista, vamos a ir con un conductista. Si nosotros pretendemos, pues no sé, y trabajar nuestras creencias irracionales, pues para eso está hecho lo cognitivo-conductual. Lo cognitivo-conductual va a tratar como materia prima las creencias irracionales, partiendo del paradigma que al cambiar las creencias irracionales se puede modificar la conducta. Si yo, por ejemplo, voy con un terapeuta sistémico, pues ¿cuál es su materia prima? Las familias. Entonces, desde ahí es importante entender que si yo quiero hacer un abordaje integral, pues realmente pues necesito una formación o un especialista en este enfoque sistémico para poder de alguna manera pues abordar este problema y no iría con un conductista o con un psicoanalista. Y así sucesivamente, ahí es en donde podemos llegar a las terapias también de cortes más humanístico-existenciales, como la logoterapia, que pues trata de buscar un sentido a la existencia, como el enfoque rogeriano, donde pretende de alguna forma pues brindar estas aceptaciones incondicionales hacia la persona. La terapia, pues si cambiamos un poco de canal, la terapia centrada en problemas, pues que trabaja problemas, la terapia centrada en soluciones, que trabaja soluciones, la terapia narrativa, que cuál pues precisamente su objetivo, pues la resignificación de las experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra labor como psicólogos es sí, conocer todo este abanico de opciones y mientras más opciones conocemos, entonces vamos a poder canalizar y derivar a la persona, incluso hacer un trabajo de psicoeducación adecuado para decirle a la persona, este entonces sería el camino. Entonces, sí es importante tener claro esto. ¿Por qué? Porque aunque yo me case, por ejemplo, con el conductismo y llega una persona que me dice que quiere desarrollarse, su potencial o trabajar sus emociones, sus sentimientos, pues sería absurdo que yo lo mande con un conductista o con un cognitivo conductual. Ahí es en donde tendremos que darnos cuenta que para eso se dan los enfoques más humanísticos existenciales. O si llega una persona que pues dice que quiere dejar de fumar, pues por más de que a mí me encante el psicoanálisis, pues yo no lo voy a mandar con un psicoanalista. Imagínense ustedes, después de 10 años, la persona pues se va a descubrir por qué fuma y por qué tiene fijaciones orales, etcétera, etcétera. Y aún así, aunque sepa eso, no es garantía que deje de fumar. Por consiguiente, ahí es en donde, aunque a mí no me gusta el conductismo, sé que para la persona eso es lo que requiere, sé que es lo que necesita. Y entonces, mientras nosotros más opciones conozcamos, pues realmente más tenemos la posibilidad de brindarle al otro pues algo que se ajuste más a las necesidades que está teniendo. Es importante que también nosotros comprendamos que como psicólogos pues podemos llegar a hacer, ¿por qué no?, acompañamiento tanatológico, ¿por qué no? Pues si sabemos brindarlo, pues intervención en crisis, saber que si tenemos quizá un diplomado en terapia del lenguaje, pues poder ayudar a la rehabilitación de estas personas en este sentido. ¿Qué más podemos hacer? Pues si tenemos ciertas nociones sobre pruebas, pues dedicarnos pues a toda esta línea de la criminología o criminalística y pues principalmente el arma más fuerte que yo me atrevería a decir que nosotros tenemos como psicólogos sería el área de la prevención. Y esto va a ser algo bien importante porque muy pocas veces se les da a los alumnos las armas y las herramientas para que entonces sepan intervenir desde ahí. Existen, rápidamente lo menciono, tres tipos de prevención y muchas veces lo único que se maneja es la primera, la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la prevención primaria? Antes de que se dé el fenómeno. ¿Cuál es la prevención secundaria? ¿Qué hacer cuando se da el fenómeno?
La prevención terciaria, ¿cuál es? Después del fenómeno. Un ejemplo muy rápido, pues podemos reducirlo al hecho de, pues, quemaduras. Si nosotros hablamos de pues una prevención primaria, pues sería hacer pues programas, trípticos, folletos, información general al público para que entonces pues sepa que cómo se pueden prevenir las quemaduras. Entonces pues desde el hecho de no dejar entrar a los niños a la cocina o pues tener ciertas sustancias químicas salvaguardadas o pues no sé, utilizar los mangos de los utensilios de la cocina hacia adentro y no hacia afuera, en fin. La prevención secundaria. A ver, el niño se acaba de quemar. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, quitar todas estas ideas de pues úntale mostaza, úntale mayonesa, o sea, no es un sándwich. Entonces, sí es importante que entonces sepamos qué hacer ahí. En qué casos sí, pues tratar de meter a la persona al agua, o en qué casos de plano, pues ni siquiera ponerle el chorro de agua, saber entonces por qué no le puedo arrancar la prenda que se está quemada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese es un nivel de prevención que también es importante que nosotros manejemos. Pero también existe la prevención terciaria y es también una herramienta muy útil que nosotros podemos tener como psicólogos en donde, a ver, ya está el niño quemado, ¿sí? Con quemaduras en el 80% de todo su cuerpo. ¿En qué consiste la prevención terciaria? En todo esto que se derivaría como la integración social. ¿Cómo de nuevo hacer para que el niño entonces pueda adaptarse a pesar de estas quemaduras hacia la sociedad? Entonces, todo esto es algo que pues nosotros deberíamos de tener principalmente como herramientas, pero la mayoría de los psicólogos pues no las ve como posibilidad. Todos, en la mayoría de los casos les interesa más irse a aspectos psicoterapéuticos y está bien, pero es entender que pues para eso sí requeriríamos de entrada pues una especialidad o una maestría. Ok, gracias por eso, porque ahorita que lo dices, pues creo que caben dos preguntas. Una me parece que ya se respondió. Alguien preguntaba que si con el título de licenciatura y un diplomado en tanatología podemos ejercer. Entonces, bueno, creo que lo que alcanzo a entender es que sí se puede, eh, pero no pues desde una idea de vender terapia, psicoterapia, sino pues esta intervención como lo mencionaste de la prevención. Y con ello también ahorita recordé esta pregunta que dice, ¿qué pasa si trabajo en un instituto como por ejemplo tal vez un DIF, en donde me ponen a dar terapia solo con la licenciatura? La pregunta va encaminada hacia saber si una persona con licenciatura que trabaja en un DIP corre riesgo, su cédula, esa es la pregunta, si corre riesgo su cédula por estar haciendo terapia o así es como la función que le ponen a hacer en DIF. Indiscutiblemente sí, sí hay riesgos. Lamentablemente a nivel político vienen varias complicaciones que nosotros tenemos que tener muy presentes. Por poner un ejemplo muy rápido. En el caso, por ejemplo, de un paciente que se encuentra en un hospital público, también privado, pero bueno, hablemos de lo público, que hacia allá va orientada la pregunta, y un paciente fallece, hay veces que los médicos no tienen, digamos, las armas, las herramientas, o no quieren, o no tienen tiempo, disposición, o lo que sea, para poder precisamente dar las noticias a los familiares sobre el fallecimiento de la persona. Algo muy importante que nosotros debemos de entender y conocer es que el médico es el única persona encargada, el médico tratante es el único encargado de poder dar la noticia sobre el fallecimiento de un paciente. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros llegamos a prestarnos para ese tipo de interacciones, estamos haciendo algo que legalmente se llama una usurpación de funciones. Ante una usurpación de funciones nos pueden demandar, en este caso no la institución, muy probablemente el paciente. Y si esto deriva, entonces ahí es en donde podemos tener bastantes complicaciones a pesar de que el médico nos haya pedido el favor. Entonces es algo bien importante porque algunos médicos no piden favores, incluso pues lo demandan, lo exigen o hasta te amenazan. Y esto a veces no nada más es al psicólogo, sino también a ciertos enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales y que entonces realmente, pues ahí sí es algo bien prudente, importante decir, ¿sabes qué? No, no, ¿por qué? Porque esto no es mi función, esta es tu chamba, es algo que legalmente tú tienes que hacer y que realmente yo me puedo meter en múltiples broncas a la hora de prestarme para hacer este tipo de acciones. Realmente, pues esa es la bronca, porque pues no todas las personas saben todo esto y quizá los pacientes no te demandan, no te denuncian y no trascienda.
pero siempre va a existir ese riesgo. Entonces sí es importante entender que pues nuestros alcances dentro de la parte terapéutica, pues sí se requiere, como les mencionaba, esta formación y que entonces también entender que, por ejemplo, si yo trabajo en el DIF, Insalubridad, el DIF, como bien mencionas, pues realmente lo que nos están pidiendo es trabajar por productividad. Dicho de otra manera, no podemos hacer un trabajo terapéutico en esos contextos por una simple y sencilla razón. No hay ni siquiera las condiciones, y no solamente las condiciones, los espacios correctos y adecuados para poder hacerlo. La mayoría de los alumnos que yo tengo que trabajan en estos sectores, pues terminan precisamente estando en un cubículo donde constantemente alguien más está entrando y saliendo, donde no se dan las condiciones adecuadas para crear un encuentro terapéutico, donde aparte pues las sesiones terapéuticas pues duran 15 20 minutos. Entonces realmente en muchísimos casos lo que podemos llegar a hacer es esta chamba psicológica de contención, de una validación de emociones, de un reconocimiento de la situación, pero independientemente pues se juntan dos cosas. No puedo hacer terapia porque ni siquiera sé un modelo terapéutico. Quizá en mi licenciatura me enseñaron nociones básicas para pues llevar a cabo, no sé, una economía de fichas o me enseñaron pues a hacer, no sé, una línea base retrospectiva o me enseñaron a hacer pues un condicionamiento y pues quizá desde ahí es hasta donde yo podré llegar, pero hasta donde muchas veces termina siendo un riesgo pues pretender aplicar pues técnicas que no sabemos implementar y que lamentablemente también se da una situación difícil. ¿Cuál es la situación? Reitero, todo lo estoy hablando desde un paradigma ético donde pues a veces en una licenciatura pues, tuve un profesor que me enseñó un ejercicio de silla vacía. Y entonces yo simplemente de ver el ejercicio de silla vacía por parte de mi profesor, pues creo que ya puedo implementarlo cuando ni siquiera es que yo tenga una maestría en psicodrama. Entonces realmente ahí es en donde se da el riesgo de estar implementando técnicas de las cuales pues yo no tengo pues un conocimiento realmente amplio sobre toda esta situación. Y creo que desde ahí es en donde tenemos que tener pues esta claridad y lo que más nos ayudaría en una cuestión pública es que nos enseñe pues el perfil de puesto. Y realmente entonces cuando nos enseñen el perfil de puesto es en donde podemos nosotros argumentar, ¿sabes qué? Estas sí son mis funciones y las tengo que hacer, o sabes que estas no son mis funciones y no las puedo hacer. ¿Cuál es la problemática también a nivel público? Que luego te topas con lugares donde no existe este perfil de puesto. Y ahí es en donde se dan otras circunstancias, pero pues ya son ajenas a lo que pues les estoy mencionando aquí. ¿Por qué? Porque reitero, pues no tendríamos nosotros que prestarnos para eso, pero a veces pues la necesidad de mantener la chamba, pues de ahí lleva a la persona a tratar de hacer estas intervenciones y pues es un riesgo siempre pues para todos. Ok, y también dentro de esta misma línea había alguien que preguntaba mm, qué opinión tenía sobre combinar enfoques. Hay una compañera que menciona que tienen como una estrategia en su grupo, me parece que son 8 psicólogos, y entonces ella compartía que lo que hacen es entre los 8 llevar el proceso de este paciente y entonces, por ejemplo, decía ella, van por etapas, entonces se me ocurre que probablemente inician con cognitivo-conductual y a lo mejor después psicoanálisis y a lo mejor después sistémico y entonces, ¿qué opinas tú de esto de combinar enfoques? ¿Hay quien lo hace con un solo paciente que combinan todos o bien que el mismo psicólogo pues va eligiendo, por decirlo así, qué enfoque utilizar con cada uno de sus pacientes? Si, por ejemplo, yo ahora creo que con Pedrito va a ser psicoanálisis y que tal vez con Luis va a ser cognitivo-conductual, entonces, ¿cómo ves tú esto de combinar los enfoques? Ok, me gustaría responder la segunda parte y después me voy a la primera. Aquí la parte importante es entender esto. Si yo no estoy haciendo una buena chamba psicológica donde estoy evaluando a la persona para entonces saber cuál sería el mejor modelo para que le calzaría a cada individuo, entonces desde ahí vienen las complicaciones porque entonces hay que enviarlo para todo, ¿no? Que haga el recorrido y pues de alguna manera pues tú estás forzando a la persona a que encaje en lo que tú estás proponiendo. Se me hace algo controversial, se me hace algo no ético. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera al médico general por una enfermedad y el médico
médico general me dijera, pues mira, tienes que pasar por todos estos especialistas para entonces trabajar tu problemática. Entonces, pues se me hace un abuso en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando por algo en concreto y en específico. Entonces, realmente yo no entendería por qué me estás mandando con un terapeuta que realmente entonces pues está trabajando, creyendo algo incluso diferente a lo que yo vengo a trabajar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, en el último de los casos, si en esta clínica, en este lugar, todos fueran terapeutas, bueno, por lo menos entonces, pues garantizaríamos que cada uno estaría trabajando a la persona desde su paradigma, desde lo que está haciendo y pues a pesar de que pues estarían explotando a la persona, someterla a un proceso de un proyecto que tú te estás inventando sin una validación o sin un sustento, sin una investigación previa, pero por lo menos pues todos serían terapeutas, no psicólogos. Ahora, por el otro lado, algo que a nosotros como psicólogos tenemos que tener muy claro es, sé que a muchos alumnos les da flojera, pero es toda la línea de la filosofía y de la epistemología. Para que algo pueda considerarse psicología, obligatoriamente debe de tener dos bases. ¿Cuáles son los papás de de la psicología? Los papás de la psicología es la fisiología y la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda psicología científica tiene por lo menos una base filosófica y tiene siempre un sustento filosófico, ¿sí? Sí, filosófico y fisiológico. Si algo no lo tiene, lo siento, no es psicología. Entonces, por poner un ejemplo, constelaciones familiares no tiene un sustento ni fisiológico, ni psicológico, ni filosófico. Entonces, realmente, ¿cómo tú puedes demostrar que yo puedo estar acarreando el trauma de mis abuelos a través de un ADN para que entonces yo tenga que estar resolviendo ciertas problemas? ¿Qué filosofía explica eso? ¿O cómo fisiológicamente explicamos eso? Entonces ahí es en donde nos vamos a dar cuenta por qué en una licenciatura formal, pues nunca van a enseñarte constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque no es parte de la psicología, independientemente que el creador de esta propuesta, incluso él siempre se presentó como espiritista, nunca como psicoterapeuta ni como psicólogo, y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que aclarar. Entonces, si yo me dedico a trabajar con ángeles, cuarzos, imanes, etcétera, etcétera, Reiki, está bien, pero no digas que eso es psicología. ¿Por qué? Porque no tiene una base fisiológica ni una base filosófica que sustente esto como una ciencia. Sí, el día que entonces, pues todas estas herramientas se lleguen a enseñar en una institución académica, pues será porque realmente tienen esta validez científica. Entonces creo que desde ahí es en donde tenemos que ir comprendiendo, pues cómo es que si conocemos las posturas filosóficas que sostienen cada postura psicológica, es en donde comprenderemos por qué no puede haber un eclecticismo o no puede haber corrientes que puedan fácilmente mezclarse muy rápidamente, porque pues por cuestiones de tiempo no podemos profundizar tanto en ello, pero pues el psicoanálisis plantea desde una perspectiva filosófica idealista que pues yo soy quien crea la realidad, mientras que por el otro lado, a nivel conductual, una de las bases pues filosóficas del conductismo pues es el materialismo y también el positivismo, en donde van a decir, no, 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 la realidad es completamente independiente a ti y va a seguir existiendo a pesar de que tú te mueras. No solamente son posturas filosóficas diferentes, sino opuestas. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente yo nunca podría mezclar psicoanálisis con conductismo. ¿Por qué? Porque hay una epistemología que lo contradice. Yo conozco lamentablemente personas que se asumen como eclécticos, que realmente llegan a decirme, pues mira, Carlos, tú dirás lo que tú quieras, pero pues yo lo hago y me funciona. Y ahí es en donde empiezan las broncas. Porque cuando yo te pregunto, oye, ¿y cuál es tu parámetro para decir que eso que tú haces funciona? Me terminan diciendo, pues, porque el paciente regresa. Discúlpame, pero el que el paciente regresa no es parámetro de que lo que tú estás haciendo funciona. Dicho de otra forma, hay pacientes que regresan por un apego al terapeuta y no necesariamente porque lo que tú estás haciendo funcione. Entonces, sí es importante ir comprendiendo que estos parámetros de funcionalidad muchas veces tú eres quien los está dibujando en tu cabeza
porque no tenemos una muestra fidedigna para poder demostrar que el paciente, eso que tú estás haciendo, le está funcionando, salvo que tú estés haciendo conductismo, porque si estás haciendo conductismo, entonces ahí sí podemos ver si hubo una modificación conductual o no hubo una modificación conductual. Pero mientras no se base en un conductismo o algo cognitivo conductual, pues ¿cómo realmente yo podría demostrar que lo que hago funciona? ¿Sí? Entonces, desde ahí es en donde tenemos que comprender que también muchos dicen, es que pues funciona porque tengo muchos pacientes. Pues es que volvemos al punto, tu calidad como psicólogo, como terapeuta, tampoco se mide por cantidad de pacientes que tú tengas. Conozco a muchas personas que por cuestión económica cobran, no sé, 50 pesos, 100 pesos por sesión en lugares donde la demanda de necesidad de poder trabajar emocionalmente lo que está sucediendo en algunos contextos es muy alta y pues muchas personas van por esta necesidad, por esta creencia, por esta fe, por esta ilusión, pero no porque necesariamente lo que tú estás haciendo les esté funcionando. Entonces no podemos decir si tienes poquitos pacientes eres malo, si tienes muchos pacientes eres bueno. No son mediciones. Ahora, regálame un minuto más en ese sentido, Fátima, y yo te diría algo bien importante. Para yo poderme asumir como psicoanalista, yo requiero por lo menos 7 años de formación como analista. Se me dio algo absurdo que después de formarme 7 años en una visión en donde yo creo que yo creo el mundo, pues la persona termina estudiando otra maestría de 3 años en conductismo para entonces considerar que no, que el mundo existe independientemente a mí. Pero bueno, existe todo en la vida y pensemos que entonces ya tienes 10 años de experiencia, 7 de psicoanalista y una maestría de 3 años de conductista o cognitivo conductual. Entendería entonces cómo es que tú podrías decir, pues a estos pacientes los trabajo desde aquí, a estos pacientes los trabajo desde acá, pero tendrías 10 años de formación, ¿sí? Y cosa que entonces, si tú como psicólogo pues no lo tienes, entonces, ¿desde dónde estás partiendo para considerar todo este tipo de situaciones? Simplemente yo invitaría a que una persona que hace estos ejercicios de eclecticismo, ¿sí? Presente un caso clínico en un congreso internacional de psicología, un congreso formal de psicología. Vamos a ver cómo le va a la persona y todo lo que le terminan diciendo. Entonces creo que desde ahí es importante darnos cuenta cómo es que pues lo terminan haciendo a escondidas, lo terminan haciendo no públicamente. ¿Por qué? Porque realmente sé que si lo hago público, pues no, me daría cuenta que realmente lo que hago pues termina siendo, pues suena horrible la palabra, pero real, pues una charlatanería. Entonces sí es importante que nosotros, como les vuelvo a mencionar, estoy partiendo desde visiones éticas, desde un deber ser ideal, pero pues ojalá pues realmente pues comprometidos en lo que es el interesarse a las personas, pues trabajáramos así. Y también como pregunta desde este lugar ético, me mencionaban ahí que si hay alguna ley, además del código ético, que nos regule como psicólogos. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque el código de ético de psicólogo solamente es una invitación a que nosotros actuemos, como su nombre lo dice, desde un paradigma ético. Sin embargo, ahí viene la gran complicación porque en México, a diferencia de otros países, no existe un colegio de psicólogos legalmente establecido, reconocido por el gobierno para que entonces precisamente esta instancia certifique o regule la práctica psicológica. ¿Qué significa esto? Que si entonces pues yo voy con una persona que está haciendo una mala praxis, la única forma en la que yo puedo pues denunciar a esta persona no es ante, no sé, alguna institución particular. Obligatoriamente tendría que ser una denuncia civil. Entonces sí tendría que de alguna manera pues acudir con abogado para desde ahí actuar. ¿Por qué? Porque no tengo a dónde ir yo como cliente, como paciente, para decir pues voy a dónde, ¿sí? A la Secretaría de Salud no me van a hacer caso. O sea, a derechos humanos, sí, en derechos humanos me pueden hacer caso, pero en derechos humanos pues van a llegar y te van a amonestar y te van a dar recomendaciones o sugerencias, pero derechos humanos nunca te van a meter a la cárcel. Entonces sí, desde ahí es importante entender que pues hay por eso es que muchas personas
pues hacen también abuso y malas prácticas de la psicología, porque también pues es complejo y difícil que alguien te pueda llegar a demandar o denunciar, porque sí sería gastar pues todo esto a nivel pues legal, ¿no? Entonces realmente esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque pues sé que es otra de las preguntas que probablemente vas a mencionar más adelante, pero como vuelvo a reiterar, como en México no hay ningún colegio de psicólogos establecido, reitero, hay muchos que se llaman colegios de psicólogos, pero no los respalda el gobierno, entonces no existe ningún tipo de certificación oficial en México que alguien te pueda brindar. Vaya, lo voy a explicar de otra manera diferente. Yo, Carlos, puedo decir que mi centro, que legalmente está establecido, te certifica, ¿sí? Pero aunque mi centro yo diga que te certifica, realmente esta certificación para la única persona para la que vale es para mi centro. Socialmente no tiene ningún tipo de validez en ese sentido. Entonces esto nos va a llevar al terreno precisamente de lo que van a ser los cursos, los diplomados y otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las personas allá afuera, pues lamentablemente hacen negocio con esto. Y entonces sí es importante que vayamos comprendiendo algo, que aunque tú veas un curso, un diplomado, una certificación que diga con validez oficial, ¿sí? O que diga que tiene valor curricular, esto es completamente falso y te están viendo la cara. Entonces es importante que tú lo sepas como persona, como psicólogo. ¿Por qué? Porque en México lo único que tiene validez oficial de estudios y valor curricular es una licenciatura, una especialidad, una maestría o un doctorado que tenga REBOE. ¿Qué es el REBOE? El permiso que da la SEP y Salubridad para que una institución pueda dar una cédula profesional. Tan fácil, tú puedes llenarte de papelitos, de diplomas, de certificaciones, de cursos que probablemente te dan un conocimiento y no lo niego. Sí, algunos sí vas a tener conocimiento y otros no te van a dar nada. Pero aún así, uno no puede ejercer como terapeuta con un diplomado. Uno no puede ejercer como terapeuta con un certificado de expedido por alguna institución que no tenga validez por parte de la SEP y Salubridad. Uno no puede ejercer como terapeuta porque pues tengo este curso que pues dice con valor curricular. Aprovecho para hacer un comentario también adicional. En México existe algo que se llama la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay algunas personas que son capacitadores, que entonces se certifican como capacitadores y posteriormente lanzan cursos que te dicen avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto, ¿a quiénes son las únicas personas a las que les sirve? Esto solamente les sirve a aquellas personas que trabajan para una empresa donde su patrón les exige horas de capacitación. Entonces, si yo, Carlos, trabajo para una empresa donde me exigen que cada año tome tantas horas de capacitación, tengo que buscar a algún centro capacitador para entonces tomar cierta cantidad de horas y yo entonces justificar ante mi patrón que estoy siendo formado y capacitado por estas instancias. Mientras tú no tengas un patrón que te exija esta capacitación, tu diplomita que dice con validez por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no te va a servir para nada. Y es algo importante que necesitas tú saber porque las personas terminan cayendo en este tipo de engaños y de estafas. Aparte de que yo les invito a que ustedes se metan a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si ustedes se meten a la página, ahí mismo te dice, esta certificación no se puede abrir para el público en general. Estas certificaciones se tienen que dar solo para empresas donde el patrón pida horas de capacitación. Entonces, de alguna manera aquí, a esas escuelas, centros, institutos o lo que tú le quieras llamar, también las puedes demandar y las puedes denunciar. Pero de nuevo sería una cuestión ante la Secretaría del Trabajo a la hora de que entonces están haciendo pública una publicación que no tendrían que estar haciendo en redes sociales y por el otro lado, pues a nivel legal como con un abogado, pues precisamente denunciando esta parte.
Por supuesto, pues esto cuesta lana. En la Secretaría de Trabajo no, pero pues sí es ir a perder el tiempo para que entonces pues tú denuncies este tipo de prácticas donde las personas están obteniendo pues un papel donde creen que esto les sirve y pues no es así, salvo que trabajen para un empleador que les exija esas horas. Ok, gracias. Sí, era parte de las preguntas que también venían aquí. Y bueno, algunas personas que están interesadas, por ejemplo, en iniciar, poner su propio consultorio, una de las preguntas que mayormente hacían era, ¿cuáles son los requisitos que tendríamos que cumplir para poder tener un consultorio? Y también con ello, si estamos obligados a darnos de alta ante COFEPRIS. Aquí viene un punto bien importante. Si tú pones tu consultorio virtual, o sea, por ejemplo, en línea, o tú pones tu consultorio en tu casa o en una accesoria, tú no tienes la necesidad en ese sentido de avisarle a Cofepris que estás poniendo tu consultorio. Cuando sí se exige que tú tengas un permiso por parte de Cofepris, cuando tú tienes una clínica. En el momento en el que tú tienes una clínica o una empresa que entonces se dedica a la salud mental, como en tu caso, ¿no? Que tienes ya un buffet de trabajo en ese sentido, ahí sí no hay pierde, tú tienes que estar regulada por la Hacienda y simultáneamente tendrías que avisarle a Salubridad que pues tu asociación o tu empresa, tu negocio, pues se encuentre en tal dirección y entonces sí tener los permisos sanitarios adecuados para poder ejercer tu práctica terapéutica. Entonces, en ese sentido, si tú lo haces en tu casa, no hay ninguna, o en una accesoria o en algún negocio, no te preocupes, si no habría ninguna bronca. Si tú rentas un lugar, como consultorio, entonces quien sí está obligado a tener los permisos de COFEPRIS, de salubridad, es el negocio. Tú no, es el negocio, es quien te está rentando el consultorio. Entonces, sí es importante que ahí, pues tú verifiques si vas a rentar algún espacio, que este espacio tenga los permisos para que entonces tú puedas ejercer. Ahora, ¿cuál es la bronca? Pensemos que tú pones tu consultorio en tu casa o que atiendes virtualmente o en un accesorio. ¿Cuándo sí te puedes meter en broncas? Cuando tú te anuncias. ¿Por qué? Porque Cofepris te cobra por anuncio y esos son los conflictos bastante grandes. Si tú te anuncias aquí quiero hacer un comentario muy rápido. Hay personas que imprimen volantes y entregan volantes. Esto es ilegal. Yo no puedo promoverme por volantes. Por mantas, así de psicólogo, ¿sí? Y ponen su número telefónico. Eso también es ilegal. Yo no puedo poner eso. Si yo trabajo para una empresa, si yo trabajo para un buffet, si yo soy dueño de un negocio, entonces sí puedo promover mi negocio con volantes, sí puedo promover mi negocio con mantas, con publicidad, pero no como psicólogo particular, ¿sí? O como terapeuta, que pues posteriormente también será lo mismo. Entonces, las broncas es cuando tú te anuncias. Si tú no te anuncias, pues no va a haber ningún problema. Pero si un día Cofepris, pues su objetivo es recaudar dinero y se pone a pues, llegar a algún lugar donde tú vivas y entonces a revisar pues a todos estos establecimientos, aunque tú tengas ahí afuera de tu casa un letrerito que diga psicólogo, a eso se considera como anuncio. Entonces, ahí sí, mientras tú te estés anunciando físicamente o en redes sociales, radio o televisión, tú tienes que avisarle a Cofepris y cada uno de estos anuncios tiene un costo. Y son costos lamentablemente muy altos. Sí, simplemente el hecho de que yo ponga un anuncio de psicólogo o de terapeuta fuera de mi casa o de mi negocio, estamos hablando de cerca de 120,000 pesos. Entonces, sí es algo complejo y pues desde ahí por eso conviene mejor pues buscar una sede, buscar una clínica, buscar un espacio, que ellos sean los que tienen entonces esos permisos para entonces yo poder pues rentar ahí y pues ejercer. Entonces si llega Salubridad, si llega Cofepris o llega quien sea, no va a llegar contigo, va a llegar con el dueño del negocio. Entonces te quitas de broncas. Ok, y también, bueno, en esta idea de cada uno de nosotros tener su propio consultorio, preguntaban cómo podemos iniciar la práctica clínica siendo licenciados. Em,
un poco iba dirigido hacia, creo que es parte de lo que estabas diciendo ahorita, de anunciarnos, porque, por ejemplo, para mí también escuchar al contador en estos días y que me decía justamente esto de los anuncios y de los conflictos legales que puedo llegar a tener porque yo pues me anuncio, entonces pues surge esta duda porque decía entonces el compañero, ¿cómo podemos iniciar si no nos podemos, voy a decirlo así, si no nos podemos vender, por ejemplo, en Facebook, que es como una de las aplicaciones que mayormente ocupamos? Sí, voy a responder de esta forma y es algo bien importante que nosotros debemos de comprender. Los psicólogos necesitamos habilidades sociales y eso es algo bien importante. Entonces, no sé, es como si ustedes un día fueran al Walmart y saliendo del Walmart, pues ustedes reciben un volante donde dice médico cirujano. ¿Realmente tú irías a operarte con ese médico cirujano? Ese es el mismo parámetro. Entonces, es algo bien importante que nosotros debemos de ir entendiendo por qué no podemos pues estar haciendo este tipo de malas prácticas. Realmente, como les vuelvo a mencionar, pues la mayoría de las personas con problemas severos o escasos recursos, pues terminan accediendo a pues este tipo de interacciones, pero insisto, no es algo ético. ¿Cómo empezar entonces? Pues como confianza cualquier persona dentro del área de la salud. Tú nunca vas a ver a un médico volanteándose, entonces sí es importante entender que nuestra mayor recomendación siempre va a ser de boca en boca. Entonces, pensemos que pues yo no tengo tantas habilidades sociales para entonces promoverme de boca en boca, pues entonces, ¿qué sí puedes hacer? Tratar de ir a diferentes clínicas, hospitales, presentarte con los médicos, presentarte con especialistas y ofrecer tus servicios para que de alguna forma entonces cuando el médico pues considere que puede canalizarte a alguien, te puedan hablar. ¿Cómo más puedo empezar? Pues ofreciendo cursos, pláticas, charlas en escuelas, ¿sí? Llegar precisamente pues con los directivos de ciertas instituciones, quizá pequeñas porque las grandes pues ya tienen sus propios departamentos, y pues decirle pues te ofrezco un curso para papás o para maestros o para alumnos, y pues desde ahí no me pagues nada por este curso, realmente lo único que te pido es que al final del mismo me permitas entregar pues mis tarjetas de presentación, ¿no? Entonces creo que desde ahí es en donde pues tú das tu charla y pues si hay personas que se empiezan a interesar, pues adelante. ¿Dónde más? Pues vete a un dispensario de una iglesia, ¿no? Dale una lana al padrecito de la iglesia para que entonces en los avisos parroquiales también diga que pues a partir de pues este momento pues pueden contar con pues la hermana Fátima que pues está iniciando este camino profesional y pues si ustedes necesitan pues pueden acudir con ella. En fin, o sea, esos son los espacios sobre los cuales principalmente nosotros podemos pues ofrecer estos servicios o recursos. Entonces, no necesitamos necesariamente estar poniendo ahí psicólogo. Pues no, necesitamos movernos, necesitamos ir a empresas, necesitamos decirle a los dueños de la empresa, te voy a dar una plática gratuita sobre burnout, ¿sí? O sobre estrés laboral o sobre tal, y pues ya con base en eso, entonces si las personas lo requieren, pues adelante. ¿Cómo empecé yo? Digo, lógicamente yo no quiero ser el ejemplo de absolutamente nadie, solo les comparto mi experiencia. Yo empecé trabajando en contextos clínicos psiquiátricos y pues realmente pues la calidad del trabajo que yo hacía principalmente pues haciendo estos psicodiagnósticos pues hacía que los mismos psiquiatras de esta institución pues me empezaran a recomendar pacientes para que entonces yo de forma externa pues empezara a valorarlos, para empezar a evaluarlos. Entonces realmente pues desde ahí buscar hacer prácticas, hacer servicio, hacer voluntariados en algunos espacios y pues desde ahí empezar entonces a dar a conocer mi trabajo, a dar a conocer mi chamba para entonces pues promoverme y difundirme. Porque aparte hay una realidad, aunque ustedes se atrevan a poner ahí en Facebook, psicólogo, tantas sesiones, cobro tanto, pues la verdad, ¿cuántos pacientes vas a llegar a poder recaudar de esa forma? Ese no es el camino. Entonces, si alguno de ustedes empezó así y tuvo mucha suerte, qué padre, felicidades, pero en la mayoría de los casos esto no va a funcionar así. Entonces, sí necesitamos movernos, sí necesitamos hacer cosas diferentes y sí va a influir mucho pues toda la iniciativa y dependiendo por lo que a ti te interese. Si en aspectos clínicos, si en aspectos educativos escolares, si en entornos sociales, si en iglesias, como reitero, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta David que dice, ¿podemos promocionar material elaborado por nosotros siendo psicólogos sin ningún problema o también hay algo que regule eso?
No, como tal, o sea, nosotros podemos empezar a ofrecer nuestros productos, pero aquí viene de nuevo las complicaciones más grandes de todas. Por ejemplo, yo doy diplomados y de repente pues yo ofrezco cierto material a los alumnos que pues se estudian conmigo. Este material pues se encuentra registrado, por consiguiente pues si alguien decide utilizar este material o compartirlo, más bien dicho no tanto compartirlo, venderlo o lucrar con él, entonces yo sí puedo tomar acciones legales contra esa persona. ¿Por qué? Porque mi material sí está protegido. En el último de los casos, si tú vas a crear algún tipo de material, pues lo único que yo te recomendaría es primeramente regístralo, para que entonces pues realmente las otras personas pues no hagan mal uso de él o posteriormente se lo pirateen para poder dar sus propios cursos o que incluso lo revendan. Por supuesto, pues volvemos al mismo punto. Si alguien hiciera esto, pues el único camino de nuevo termina siendo un camino legal. Entonces, pero bueno, por lo menos pues tú proteges tu material. Por supuesto, aquí también vienen broncas bien interesantes. ¿Por qué? Porque ahora viene este uso de la IA para desarrollar material, pues todo lo que es por parte de la IA, pues como es una inteligencia artificial de todos, pues es complejo también que yo pueda llegar a registrar un producto hecho por IA. Entonces, como no puedo registrarlo, pues desde ahí es en donde pues yo podría promoverlo, difundirlo, darlo a conocer, pero pues no más. Lo que sí no puedo hacer es, pues, revender información de manuales o pruebas psicométricas, y eso es algo que tenemos que tener mucha precaución. Muchos alumnos llegan a aprender psicometría no leyendo los manuales directamente de las pruebas que, pues, realmente los autores crearon, sino, pues, algún manualito que algún profesor tomó nota o así lo aprendió o así lo interpretó, vete a saber cómo, y pues realmente a veces pues hasta los mismos docentes terminan mal vendiendo a los alumnos este material, cosa que no debería de hacerse. ¿Por qué? Porque pues es una interpretación falsa sobre lo que es pues las pruebas psicométricas. Entonces sí es importante que nosotros pues si vamos a estar construyendo un material nuevo, pues simplemente la sugerencia es esa, ¿no? Oficialmente regístralo frente a Indautor o las instancias adecuadas para que pues de alguna manera pues lo puedas proteger. Si es con inteligencia artificial, esto va a estar un poco más complejo que lo puedas proteger, pero pues de alguna manera, pues si pudieras tú llegar a venderlo. Sé que ya estamos sobre el tiempo, pero todavía nos quedan algunas poquitas dudas, entonces te vamos a robar unos minutitos más si no tienes problema. Sin problema. Gracias. Por ejemplo, bueno, ahorita preguntaba Psique Thanatos, ¿cómo saber qué enfoque o corriente seguir? ¿Cómo podemos nosotros elegir el enfoque? Indiscutiblemente algo que nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos pues decidir qué corriente pues seguir, va a ser formularnos una pregunta. ¿Qué es el ser humano para nosotros? Tú al responder esa pregunta, pues de alguna manera esto te puede ayudar para pues llegar en su momento a elegir algún camino que pues pudieras tú seguir. Por ejemplo, si yo considero que el ser humano está predeterminado por su infancia y pues realmente lo más importante es todo lo que va sucediendo desde esos momentos de vida, ok, pues muy probablemente entonces pues vete a una perspectiva psicoanalítica. Si tú consideras que el ser humano pues no tiene nada que ver con inconscientes e infancia, sino pues está más determinado por el entorno, por las situaciones, por lo que socialmente pasa, por neuroquímicos, neurotransmisores, entonces pues tu camino no hay más que discusión, vete a algo conductual o cognitivo-conductual. Si realmente tú consideras que el ser humano no está determinado por absolutamente nada y que realmente el ser humano siempre está en potencia para poder desarrollarse como un individuo, pues entonces creo que ahí es en donde tienes el chance de elegir pues un camino más humanístico existencial y así sucesivamente. Entonces sí va a influir mucho y pues algo que pudiera incluso ayudar es que también te hagan un test vocacional en ese sentido, ¿no? Así como pues muchas veces nosotros vamos a elegir o nos aplican ciertos instrumentos en la prepa para elegir una carrera,
pues pasa exactamente lo mismo para esto, una especialización, ¿no? Que, oye, pues me llama la atención todo esto. Es que hay personas que les gusta mucho el psicoanálisis porque pues les suena algo más mágico, místico, esotérico, aquí, oscuro, pero que realmente pues no tienen el interés para ir comprendiendo a profundidad el enfoque, sino simplemente se dejan ir por pues lo llamativo. Entonces sí es importante que nosotros pues comprendamos claramente los enfoques y de ahí tengamos un punto de partida. Ahora, algo que sí nos puede ayudar mucho, Fátima, es que si yo ya salí de la licenciatura y no sé bien del todo a qué enfocarme, entonces para eso son los diplomados. Yo me atrevería a decirte que para eso son los diplomados. Para que en lugar de que te subas a una maestría de 3 años, por mencionar un número, pues tomes un diplomado de 6 meses, donde en este diplomado de 6 meses no es para que tú salgas y ya ejerzas como terapeuta, sino para que tú tengas una embarrada general de lo que consiste ese enfoque terapéutico y entonces con base en esa embarrada general, pues tú digas, sí me gustó, entonces quiero especializarme o no, 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 esto no es para mí y pues no hayas perdido más tiempo de tu vida o dinero o recursos. Entonces, realmente, pues también la otra invitación a que, pues sé que muchas veces lo que nos importa, pues nada más a veces termina siendo el papelito. Tengo otro colega que dice algo bien, bien fuerte, pero es real. El problema es que los alumnos están enfermos de tecniquitis, ¿sí? Los alumnos, es difícil encontrar allá afuera alumnos que en verdad les importe formarse como terapeutas. Lo que la mayoría de los alumnos quiere es aprender técnicas, ¿sí? Y así pasa. Y profesor, ¿y cuál es la técnica que le puedo aplicar a un niño que acaba de tener el duelo por la pérdida de un perrito? ¿Y cuál es la técnica que se puede implementar para entonces una mujer que está viviendo violencia por parte de... Y pues nos llenamos de técnicas, pero pues ahí viene la bronca, ¿no? No estamos aprendiendo un modelo terapéutico. Entonces pareciera en nuestra actualidad que pues el mejor psicólogo es quien más técnicas se sabe, ¿sí? El mejor terapeuta es quien más técnicas domina cuando pues no es así, ¿sí? La formación de de una maestría en terapia pues tiene que ver muchísimo más con técnicas. La mayoría de las veces las técnicas se vuelven algo secundario, ya que pues desde Freud lo va a mencionar, lo que cura es el vínculo, no realmente el ejercicio catártico que tú le termines poniendo a la persona. Entonces sí es importante que tengamos ciertos parámetros en ese sentido y pues muchas veces es lo que pasa cuando el psicólogo, cuando el terapeuta termina dando de alta al paciente cuando se le agotaron las técnicas, cuando ya no sabe qué hacer. Entonces sí es importante la invitación, reitero, pues es lo único que yo puedo hacer aquí, invitarlos a que pues cuando ustedes empiecen a formarse, no se formen desde una perspectiva técnica, sí, porque para eso nos hubiéramos quedado pues a nivel prepa, sino que realmente entendamos que pues la carrera que nosotros estamos ejerciendo no cae en algo técnico, cae en una cuestión muy profesional y ética. Em, También pregunta Rocío. Rocío dice, tiene dudas sobre los cursos. Es que en el grupo que tenemos, te doy contexto que hay un grupo y les mandé los cursos que pues vamos a lanzar. Y entonces pregunta ella que si estos cursos que estamos ofreciendo, más bien, que estos cursos que estamos ofreciendo, ¿cómo puede apoyarles en su inicio como psicólogos? Y al no ser diplomados, ¿de qué manera se pueden apoyar estos cursos? Como lo vuelvo a mencionar, pues el curso que se está ofreciendo principalmente es esta parte para que ustedes empiecen a tener nociones generales principalmente de cómo poder intervenir a un nivel psicoeducativo y también a un nivel preventivo. Realmente lo que nosotros vamos a estar ofreciendo en este curso pues tiene que ver más con un desarrollo de habilidades y de comprensión hacia las necesidades que tengan los pacientes para que entonces, pues de manera muy general, como psicólogos sepamos cómo intervenir ante circunstancias de crisis, cómo intervenir ante circunstancias de conflicto, cómo intervenir ante puntos muy o aspectos muy focalizados y entonces, pues saber que a veces y solo a veces, pues realmente estas intervenciones pueden ser algo muy útil para las personas y con base en eso, pues poder hacer al cambio que ellos requieran o pues en el último de los casos, pues canalizar a la persona a la instancia más adecuada porque también eso es algo muy importante. No nos da tiempo aquí de hablar de todo el aspecto psiquiátrico
psiquiátrico, pero pues sí es una cuestión también ética y muy profunda al respecto de manejar y conocer la psicopatología. Yo sigo conociendo a psicólogos que les pregunto, oye, ¿cuánto es el tiempo que se requiere para poder diagnosticar un trastorno depresivo mayor? Y me dicen 6 meses, no manches, o sea, 6 meses ya la persona se mató, 2 meses, no, 2 meses ya para qué, o sea, el DSM-5TR nos va a mencionar un criterio de 2 semanas. Entonces también si nosotros no tenemos un manejo adecuado del manual diagnóstico, pues de repente podemos estar cometiendo iatrogenias bastante fuertes y estar trabajando con personas que por omisión, si el día de mañana pues llega a decidir quitarse la vida, pues sí nos involucraría también legalmente si es que la familia decidiera actuar legalmente. Entonces, sí es importante que nosotros también tengamos un conocimiento general de todo esto. Por ejemplo, también, no sé, por mencionar datos generales, ¿no? ¿Qué nos dice el DSM-5 sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad? Que para poder diagnosticar este trastorno se requiere un mínimo de 6 meses de seguimiento. 6 meses. Sí, y no es que lo diga yo, ahí está escrito en el manual. Entonces, lamentablemente yo conozco a una gran multiplicidad incluso de psiquiatras, psiquiatras que ve al niño en una, dos ocasiones y ya lo está no solamente diagnosticando, que el diagnóstico sería lo de menos, sino que empiezan una medicación con ese paciente cuando realmente el paciente no lo necesita y no lo requiere. Entonces sí es importante que también nosotros pues tengamos estas nociones que pues lamentablemente a veces no se transmiten, no nos enseñan en una licenciatura y pues realmente pues la oferta o lo que nosotros estamos precisamente ofreciendo es que pues tengan un conocimiento sólido al respecto de estos quehaceres a nivel psicológico. Y también va de la mano esto de, creo que algunas personas no alcanzaron a llegar. No se preocupen, vamos a intentar hacerles llegar la grabación para los que no tuvieron claro, para no regresarnos tanto, porque pues creí que en una hora nos iba a dar tiempo, pero creo que son bastantes las dudas y que van surgiendo, pero decían que si entonces tomando estos cursos que estamos ofreciendo, entonces tendrían ya la posibilidad de hacer un acompañamiento psicológico, si esa es la palabra que se utiliza para nuestra labor. Nos podemos, voy a decirlo así, nos podemos vender o podemos vender como acompañamiento psicológico y ese sería el producto que podemos ofrecer. Este, le puedes ponerle el nombre que tú gustes en ese sentido. De hecho, por ejemplo, yo como tanatólogo tengo esta maestría en tanatología y pues eso es lo que llegan a hacer muchas personas. Yo no voy a decir si está bien, si está mal. Eso ya es decisión de cada individuo. Incluso una persona que es tanatólogo no puede dar o hacer terapia. ¿Por qué? Porque para poder dar o hacer terapia obligatoriamente se necesita una cédula profesional de terapeuta o psicoterapeuta. Como los tanatólogos saben que no pueden ofrecer la terapia, entonces, pues, ¿qué buscan? Palabras que no estén registradas por salubridad. Entonces, como qué palabra no está registrada por salubridad, acompañamiento tanatológico o coaching tanatológico, o se inventan cada palabra para pues tratar de burlar la ley. Yo les voy a decir algo que para mí es importante. ¿Cómo te puedes vender? Pues como psicólogo, o sea, pues no manchen, tienen la formación o tienen esa licenciatura, ¿por qué quieren buscar otro término? Son psicólogos, ¿sí? Entonces, ¿por qué tener que estar buscando otro término diferente? Creo que realmente ahí es en donde tenemos que hacer honra realmente nuestra profesión y saber entonces todo lo que podemos hacer como psicólogos. Y yo no le vería caso que le tengas que poner otro nombre diferente al servicio que tú estás ofreciendo. ¿Qué estoy haciendo? Psicología. Si tú quieres ponerle otro nombre, está bien, es válido en ese sentido porque no está prohibido, no está regulado. Pero pues simplemente yo lo que te diría es, pues si tienes una licenciatura en ese grado, pues utilízalo, utilízalo. Muy bien. Hay algunas otras dudas que me les voy a ir contestando en el grupo para ya no robar más tiempo al doctor. Y también, ya solo así como para cerrar, Carlos, preguntaban cómo se puede manejar la tensión que se siente cuando iniciamos nuestra labor profesional, cuando tenemos estos primeros pacientes y pues el estar frente a ese primer paciente y sentirnos así, tensionados. Va, pues, lo voy a explicar de esta forma muy sencilla.
no sé cuántos de los que están aquí presentes tengan hijos. Y pues si no tienen hijos, pues no sé si tengan primitos, sobrinitos, hermanitos, no sé, niños pequeños que de repente se enfrentan ante un reto, se enfrentan ante un desafío y pues muchos de ellos pues automáticamente se arrojan y otros pues no, son más cautos, son más cuidadosos. ¿Por qué? Porque les da miedo, ¿no? Incluso te lo dicen, es que me da miedo. Si nosotros estamos esperando que se nos quite el miedo para poder hacer algo, ya valimos madre. Las cosas se hacen con miedo. Sí, así lo hace el niño. Si se va a aventar y dar un brinco a la alberca, va a dar ese brinco a la alberca con miedo. Entonces, realmente el que tú me digas, ¿sabes qué, Carlos? Es que me siento con cierto miedo, temor, inseguridad al respecto de la práctica, pues es que es lo más normal que tú puedes sentir y experimentar en estos procesos. Entonces, ¿qué es lo más valioso que tú puedes hacer? De nuevo, vuelvo a reiterar, desde una ética, supervisarte para que entonces de alguna manera tú veas si lo que estás haciendo en verdad pues está haciendo un camino correcto en el camino de la psicología o qué tanto pues tú estás poniendo tus prejuicios éticos, estéticos sobre el paciente, queriendo llevar al paciente a un lugar que tú consideras mejor para él sin comprenderlo. Entonces sí es importante que nosotros pues nos supervisemos. El ojo no puede verse a sí mismo. Lamentablemente, la mayoría de los psicólogos y terapeutas cree que cuando ya terminó su formación, yo ya soy psicólogo, yo ya soy terapeuta, yo ya no necesito a nadie que me entonces me apoye, me ayude. Y pues esto es más que una falacia, ¿sí? Necesitamos siempre estar en proceso de supervisión, aunque tenga 50 años de experiencia. Ok, muchas gracias. Pues les comentaba que todas estas dudas que me están haciendo llegar, se las voy a intentar responder en unos minutos y tal vez ya con la grabación, pues también vaya quedando un poco más claro. Y bueno, al inicio les mencioné que mi intención al proponer esto fue, bueno, el poder entender, aclarar algunas cosas y también en el camino de estar platicando con ustedes en el grupo, pues se me ocurrió pues que tal vez Carlos, que trabaja desde esta ética, nos pudiera apoyar a formarnos. Eh, en mi experiencia, creo que me ha ayudado tener cerca a mis maestros y poder pues supervisarme también con ellos. Entonces, por eso es que platicando con ustedes, pues surgió esto. Como se pueden dar cuenta en el grupo, pues no soy buena vendedora y tal vez eso llevó a que confundiéramos un poco el objetivo de estar acá. Para mí el objetivo es esto que estamos haciendo hoy. Creo que se cumplió y muchas gracias a todos los que se dieron este espacio para poder escucharnos, para poder conocernos también y pues nada más mencionarles que pues el curso que les proponía era con esa intención para que pudiéramos formarnos un poco más como licenciados en psicología y yo pongo ahí como iniciar sin miedo con la intención de saber que pues todos tenemos miedo, que todos, yo incluso a través de estos años también sigo teniendo miedo a veces de cómo intervenir, qué hacer y bueno, a veces con esta información creo que quedan más preguntas porque también estaba ahí pendiente y tal vez después lo platicaremos sobre actualizaciones que hay, por ejemplo, con el DSM. Entonces, creo que queda mucho por hablar, mucho que pues sigue generando duda, pero por ahora pues se nos ha agotado el tiempo. Entonces, no sé, Carlos, si tú quieras agregar algo. Pues principalmente eso, Fátima. O sea, independientemente, como yo les dije al inicio, pues tengo esta asociación, yo ofrezco diferentes servicios, formo a terapeutas a través de diplomados en ese sentido. Muchos de mis alumnos incluso son personas que ya terminaron la maestría y se dan cuenta que ni siquiera con la maestría a veces la institución te da las habilidades, destrezas, herramientas para poder precisamente estar frente a un otro y pues realmente pues hay una oferta académica que nosotros estamos lanzando y pues realmente para aquellas personas que estén interesados en seguirse formando, pues creo que esta es una probada desde el sentido de lo que estamos nosotros ofreciendo.
en el sentido de que si en algún momento incluso, ya sea conmigo o con alguien más, pues tomen un diplomado, insisto, ¿no? Que no te vean la cara en el aspecto de decirte, con esto ya puedes ejercer, con esto entonces tienes una validez oficial, con esto tienes un valor curricular, con esto, entonces, conmigo, con nadie, entonces sí es importante entenderlo y pues hay una oferta en ese sentido, Fátima, de esto que estamos ofreciendo para los asistentes o para las personas que vean la grabación, pues un costo preferencial en ese aspecto para los que pues se interesen en enviarte un mensaje y pues inscribirse a lo que estamos lanzando. Sí, Si gustas entonces pues comentar antes de que partamos. sí, ya les comentaba en el grupo que la idea es que, bueno, si ustedes desean em, inscribirse a alguno de estos cursos, cada uno tiene un costo de 400 pesos o un solo pago de 2,000. Y en el caso, pues, de ser participantes de este encuentro, el costo de cada uno quedaría en 350 pesos. Entonces, pues les mando mayor información ahí en el grupo y ya, si les interesa, pues seguimos en contacto. De hecho, pues un gusto en conocerlos, en estar compartiendo este espacio con ustedes. Ojalá y podamos seguir pues topándonos en algunos otros eventos, en algunas otras actividades y pues también cualquier otra cosa, pues si les interesa, quedo a su disposición. Me pueden buscar en redes sociales con mi nombre o a través de Fátima, si les puedes compartir también ahí mi perfil o el de Gestaltum, pues será un placer estar en comunicación y pues estamos viéndonos pronto. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.